Muy buenas tardes, les agradecemos mucho su tiempo, la compañía para este TN Talk. Si es la primera vez que nos acompañan, les invitamos a revisar todo el archivo de todos los otros estudios que hemos tenido y en este momento vamos a disponernos a estudiar el capítulo 2 de Primera de Samuel. Antes de iniciar, hagamos una oración, oremos. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra para guiarnos, para enseñarnos. Te pedimos que en esta hora tú estés con cada una de las personas que están viéndonos, que los acompañes, les des sabiduría, entendimiento y que podamos aprender lecciones maravillosas en esta hora. En Jesús lo pedimos. Amén. Bien. Listo, Job, cuéntanos. En la primera parte, en el primer capítulo, Ana suplicó a Dios por un hijo. Literalmente dice que derramó su alma. Y esa oración fue una oración del corazón. Fue la primera oración que no se registra en la Biblia, pero la segunda oración que habla de su corazón es la que tenemos en el capítulo 2. Como resultado de que Dios le contestó su oración. Vimos en esa ocasión una oración silenciosa y que la respuesta de Dios no fue nada silenciosa, sino un niño que crecía, vamos a ver, en relación con Dios y con sus semejantes, muy similar a Jesús, exacto. Ana hace una oración donde alaba a Dios y vamos a estudiar del versículo 1 al 10. Vamos a ir verso a verso, y verso a verso porque es una canción. Y vamos a tomar esta canción en 5 puntos. Número 1, el gozo en Dios. Número 2, la santidad y justicia. Número 3, la gracia de Dios. Número 4, la protección de Dios. Y número 5, el reino de Dios. Entonces, me vas a ayudar leyendo, Kelly, y vamos a ir viendo cada uno de estos 5 puntos. Verso a verso, listo. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con el primero, que es el gozo en Dios, versículo 1. Listo. Dice así, y el título del capítulo de hecho dice Cántico de Ana. Exacto. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ríe de mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. En el versículo 10 del capítulo 1 se usa la misma palabra en hebreo que dice y Ana oró. En el versículo 10 leemos que hizo voto, pero en hebreo esta palabra ella con amargura de alma oró a Jehová, y es la misma palabra en hebreo. Es decir que la oración tiene una relación con la alabanza. Con alabar a Dios. De hecho, esto es el tema principal de los salmos. Cada salmo es una oración, cada salmo es una alabanza. Y hay alabanzas tristes, melancólicas, otras muy alegres, muy llenas de muchas emociones. Y este es una de ellas. Y la primera emoción que vemos, ¿cuál es? ¿Cómo inicia? La alegría, se regocija, se alegra, se exalta. Y les voy a pedir que, si no estás leyendo, que nos acompañes a la Biblia, porque quiero que pongamos atención en los verbos que se usan. Se regocija, se exalta, se ensancha, por cuanto me alegré. Y no solo hay que ver el verbo, sino también el sujeto. O sea, aquí en el verbo está modificando. Se regocija, ¿qué se regocija? Mi corazón. ¿Qué se exalta? Mi poder. En otras versiones en hebreo es mi cuerno, y eso lo vamos a explicar. Mi cuerno. Se ensanchó, ¿qué se ensancha? Su boca. ¿Y qué se alegra? En la salvación. Este tipo de rima es muy utilizada. Hay 3 tipos de rimas y lo vamos a analizar en este canto. El primero de ellos es el sinónimo. Es decir, se dice lo mismo de diferente manera. Y entonces allá en casa vamos a tratar de identificar
qué tipo de verso está usando. Está el sinónimo, está el sintético. El sintético es, dice una frase y añade otra frase. No es como el sinónimo que habla de lo mismo, sino que añade otra idea. La rima hebrea es una rima de ideas, no es una rima de acentos como tenemos nosotros, sino que es ideas. Las ideas riman, es muy hermoso. Y el tercero es el antitético, es decir, se hace constantes: negro, blanco, amor, dolor, vida, muerte. Son esos tres tipos los que usa la poesía hebrea. Entonces el primero vemos, primer verso: mi corazón se regocija en Jehová. La felicidad de Ana no proviene de haber silenciado a su rival, sino de haber recibido la bendición de Dios. Cuando dice mi poder se exalta en Jehová, usa la palabra cuerno, y es un cuerno de carnero. ¿Recuerdas en qué otra ocasión se usaba el cuerno de carnero? Para anunciar o para... Antes de guerras. Exacto, ¿te acuerdas que incluso hay una fiesta de las trompetas? De las trompetas, sí. Y son cuernos. De hecho, estas eran especiales porque eran de plata. Pero esta frase de mi cuerno significa fortaleza. Entonces, mi fortaleza se exalta ¿en quién? En Jehová. En Jehová. Después dice mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. enemigos. Mi versión dice se ríe. Se ríe. Esa es la palabra que quiere enfatizar. Es como Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque es Dios quien da la alegría. Por cuanto me alegré en tu salvación. La palabra salvación es la palabra en hebreo Yeshua. Se parece a Jesús. Exacto. Exacto, es la palabra que cuando dice porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Bien, empieza con el gozo. Número 2, la santidad y justicia de Dios. Versículos 2 y 3. No hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de orgullo y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová es el Dios que todo lo sabe y a Él le toca pesar las acciones. Bien, no hay santo como Jehová. ¿Qué te dice esa frase? ¿Qué significa santo? Santo significa apartado. Exacto. Entonces cuando dice que no hay santo como Jehová, si Dios está apartado, eso significa que no hay nadie como Dios. Como Dios, sí, como... Por eso la siguiente frase dice, porque no hay ninguno fuera de ti. ¿Qué estamos viendo? El sinónimo. Se dice lo mismo de diferente manera. No hay nadie como nuestro Dios. De hecho, esa es la frase que decían los israelitas: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Aquí la palabra refugio en hebreo es la palabra roca. Es muy usada. ¿A quién identificamos nosotros como nuestra roca? Cristo. A Cristo. Es una de las imágenes que significa fortaleza, estabilidad, constancia e inmutabilidad, que podemos confiar en Dios. Siguiente, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Con estas tres frases que ha mencionado, que dice lo mismo, ¿qué crees que signifique no multipliquéis palabras de grandeza y altanería? Si Dios... ¿Te acuerdas la visión de Isaías cuando ve a Dios? Sí, él dice, pues, ay de mí, porque soy impuro, vivo en medio de un pueblo de labios impuros. De labios impuros. ¿Y por qué mencionaban impuros? Por el orgullo y la arrogancia del pueblo de Israel. A eso se refiere. Por eso cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Y es lo que estudiamos el capítulo anterior. Todo lo recibimos de Dios. Y si lo recibes, ¿por qué te vas a vanagloriar de eso? Exacto. Porque Él es Dios de todo saber, Jehová. Años atrás, Ana había llegado al templo a orar. ¿Y te acuerdas qué fue lo que le dijo Elí, el sumo sacerdote? Que se alejara. De tomar. ¿No? Que dejara de tomar. Exacto. Sí. Dice, digiere tu vino. Sí. Como en una expresión actual es, estás borracha, ¿no? Pero no estaba en esa situación.
Sin embargo, Dios, que lo conoce todo, Ujú. escuchó su oración. Así es. Y entonces por eso hace otro sinónimo y dice, a él le toca pesar las acciones. Dios es quien juzga a las personas. Dios es quien juzga el corazón. Así es. Ni siquiera nosotros podemos juzgar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el profeta dice, engañoso es el corazón, Ujú. más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Y por eso el salmista suplica a Dios y le dice, examíname, oh Dios, Ujú. y pruébame. Es decir, yo no me quiero examinar, yo no me quiero poner a prueba. Le dice, Dios, tú examíname, tú ponme a prueba y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y eso nos lleva al tercer punto, la gracia de Dios. Y esta es la parte central y más amplia. Y aquí vamos a ver la poesía antitética. ¿Y qué es la poesía antitética? De los opuestos. De los opuestos, los contrastes. Así que pongamos mucha atención del versículo 4 al 8. Los arcos de los fuertes se han quebrado y los débiles se ciñen de vigor. Los saciados se alquilan por pan y los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril da a luz 7 veces, mas la que tenía muchos hijos languidece. Jehová da la muerte y la vida, hace descender al Seol y retornar. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, Él afirmó sobre ellas el mundo. Bien, ante esta ripa de ideas apuestas no hay mucho que decir, porque ellas prácticamente Sí, lo dijo todo. lo dicen todo. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles se ciñeron de poder, los hambrientos fueron saciados, los que tenían muchos manjares, los saciados, ahora buscan pan, ¿no? Y esta es una forma muy poética que usa, por ejemplo, el rey Salomón para enseñar, por contrastes. Esto lo vamos a ver mucho en Eclesiastés, en Proverbios, en las profecías de Isaías, Jeremías. Y al final, cuando dice levanta al pobre y al menesteroso, al muladar, para hacer sentar con los pies y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, ahí hace un giro y empieza otra vez a hablar en similitud. ¿Por qué? Porque Dios es quien exalta al poderoso y lo hace sentar. Ahí hay que poner atención a los verbos, ¿no? Lo hace sentar y da las razones, porque Dios es quien, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él las afirmó sobre el mundo. Dios es santo y justo, pero también es misericordioso. Lo que Ana quiere decir es que Dios no tiene límites. Incluso dice, Dios mata y da vida. No es que Dios mate, sino que está dando esa idea antitética. Si quiere ella hablar de vida, entonces tiene que hablar de muerte. Es algo que también Isaías usa mucho y que algunos han interpretado como que Dios crea el mal o que Dios es el causante de las aflicciones, cuando leen este tipo de versos antitéticos. Por eso es muy importante conocerlos, porque tienes que enfocarte en lo que ellos quieren resaltar. ¿Y qué es lo que Ana quiere resaltar? La soberanía de Dios. No hay ningún átomo que Dios no pueda controlar. Y la soberanía, muchos pueden cuestionarlo, pero soy libre, ¿no? Sí, pero la soberanía de Dios aún está por encima de hombres libres. Dice, quiero solo citar Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Y esto no lo está diciendo Daniel, no lo está diciendo un judío, lo está diciendo Nabucodonosor. Interesante, por eso el libro de Daniel es muy importante, porque ves, cuando en la antigüedad, cuando un pueblo vencía a otro pueblo, se lo otorgaban a sus dioses y decían, mi Dios venció a tu Dios, es más poderoso. Es por eso que se llevan los vasos, es por eso que se llevan el oro, es por eso que se llevan a la gente, a las personas.
Y cuando Nabucodonosor conoce quién es Dios, también en el capítulo 5, cuando se transforma en esta visión del árbol, él reconoce a Dios. En el horno del fuego lo reconoce. Y eso es algo que, por ejemplo, lo vemos en piezas históricas donde vemos a moabitas o a otros dando gloria a sus dioses por haber destruido Israel, por ejemplo la piedra Rosetta. Pero sin embargo el libro de Daniel es un extranjero reconociendo la soberanía de Dios, y eso es lo que hace a Dios único. Y Ana va a hablar eso al final, pero después de hablar de la gracia nos habla de su protección. Entonces versículos 9 y 10, pero 10 hasta la primera parte. Ok. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Hasta ahí. Bien, Él guarda los pies de sus santos. Comienza esta cuarta parte de la protección de Dios. Esto viene seguido de la idea de que Dios de Dios son las columnas de la tierra, y Él las afirmó sobre el mundo. Si se dan cuenta, esa rima de ideas es sinónimo. Y tenemos otro sinónimo en Salmo 24:1. ¿Alguien se acuerda? De Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. Pero no solo habla de todas las personas, sino en este pasaje habla de su pueblo. De su pueblo. De sus santos, sí. Exacto, de sus santos. ¿Y cuál fue el segundo punto que vimos? La santidad y justicia de Dios. Okay. Por eso la gracia nos hace apartados, nos hace santos. Eso es algo que quiero de una vez darles la idea para que veamos el final, que es glorioso, de Ana. Por eso es un canto maravilloso. Puede ser comparado con el Benedictus así se le conoce a la oración de Zacarías, al Benedictus, porque así empieza en latín, bendito sea. O el Magnificent, el de Ana, cuando después de recibir la visión del ángel y que va a ser la madre del Hijo de Dios, empieza con bendice alma mía, pero en latín se dice Magnificent. Entonces esas dos oraciones, incluso cuando vamos a leer Samuel y Segunda de Samuel, vamos a retomar esta oración con la que va a ser David, y vamos a ver que son muy similares. Y precisamente habla de su pueblo. Y segundo verso dice: mas los impíos perecen en tinieblas. En las tinieblas, ¿qué son las tinieblas? Es la ausencia de luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Jesús. De hecho, el apóstol Pablo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso sigue el siguiente verso, dice: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y esto es algo que hemos visto en el libro de Josué y Jueces. Era Dios quien daba la victoria. Era de Dios el plan, las instrucciones antes, durante y después de la batalla. Y solo cuando Dios decía: los he entregado en tus manos, ¿qué hacía el pueblo? Se preparaba y hacía lo que Dios. Y eso lo vimos mucho en Josué y en Jueces. Siguiente verso: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Y esto es algo que quiero enfatizar, porque no habla de nuestros adversarios. Sí, no habla son de Jehová. Son los de Jehová. No son los que nos hacen mal, porque él me hizo mal, va a ver lo que le va a pasar por haber hecho esto con un hijo de Dios. No, él no es el adversario. El adversario, ¿quién es? ¿Quién es el adversario de Dios? Satanás, sí. El pecado y la muerte. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Aquí la idea es que Dios está encima de todos. Por eso habla de los cielos. Para ellos los cielos eran pues lo que tienes encima, y para nosotros también, pero esta idea poética es de que el poder de Dios no tiene límites. Sí, y no hay nadie encima de Dios. Exacto. Punto número 5, el reino de Dios. Segunda parte del versículo 10. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ay, yo no sabía. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús.
Jehová juzgará los confines de la tierra, hace referencia a que un día Dios llamará a juicio a todos los habitantes de la tierra, dará poder a su rey. El libro de Ruth, aquí lo estuvimos estudiando, termina en la descendencia de David. Así es. Y la primera parte de Samuel nos habla acerca de todo lo que Dios va a preparar para que llegue David, para que llegue a reinar. Pero de David va a venir Jesús. Sí. Y es ese rey el que menciona. Sí, de hecho en mi versión el rey viene con la mayúscula. Exacto. Que los traductores, de hecho en el original es Melech, que está en minúscula, pero los traductores cuando ven el contexto sí, lo ponen en mayúscula porque habla de David, sí, pero de David viene Jesús. Y como es la idea, por eso recordamos que la idea es sinónimo, va a decir lo mismo pero con diferentes palabras. Y la última frase que dice, el último verso es: exaltará el poderío de su ungido. Y sabemos que el ungido es el Mesías, Jesús. De hecho, Cristo es la palabra para ungido en griego. Es por eso que le llamamos Cristo. A mí me gusta mucho decir Cristo por esa connotación, Cristo, ¿no? Y después Pablo va a llamar Jesucristo para darle esa connotación de ungido y de que es hombre, pero a la vez es Dios. Es Pablo quien utiliza esto de Jesucristo. De hecho, lo utiliza en Filipenses 2, un pasaje muy conocido, cuando dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que te acuerdas que cuando estudiamos lo del año del jubileo, al final Dios Padre recibirá todas las cosas. Eso es el canto de Ana. Aplicación, termino. Dios es el único que puede darnos la alegría, el gozo. Punto número 1, el gozo de Dios. Dios es el único que puede darnos fortaleza, la santidad y su justicia. Dios es el único que juzga las motivaciones, y es por eso que del corazón, y por eso tenemos la gracia. Dios es el único que es en todos y en todos, por eso protege a su pueblo. Y número 5, Dios es el único que asegura la victoria final. Ana no solo hablaba de las victorias que tenía el pueblo, sino de la victoria final. Pregunta para reflexionar: ¿dónde está la fortaleza del creyente? ¿La esperanza está? En Jesús. Debe estar, sí. En la promesa, en este momento en la promesa de un Redentor. Y es así como la mayor necesidad del hombre es la de un Salvador, la de un Redentor. El ejemplo de Ana nos inspira para reconocer la mano poderosa de Dios. Es un canto de poder, santidad y soberanía de Dios. Canta a la salvación, canta al pueblo, canta la grandeza de la maternidad. ¿Te viste en la poesía antitética? Sí, habló de las que tenían 7 hijos. Exacto. Y que era estéril. Habló de que Dios obra en la historia. De hecho, la Biblia es el registro de su historia y de lo que Él hace en nuestra historia. Eso es para mí la Biblia. Canta y adora a Dios con el Hijo que tiene en sus brazos y lo entrega como una ofrenda. Bien, estos 5 puntos he utilizado también para hacer honor a esta canción, la figura del quiasmo. El quiasmo es que queda dentro del sinónimo. El sinónimo es que se empieza a decir varios temas, se llega a un centro y se vuelve a repetir los mismos temas, pero de diferente manera. Y es por eso que tenemos el número 1, el gozo de Dios, contrastado con el reino de Dios, que ambos es para tener alegría, ¿no? Segundo punto, la santidad y justicia de Dios está contrastada con su protección. Y el punto central es su misericordia, es la gracia. Es así como quise presentar este canto, que es magnífico, es muy motivacional, y de hecho no solo motivacional, sino creo que nos pone en la perspectiva correcta. Nos hace quitar la vista de las circunstancias, de los momentos que estamos pasando, y ponernos, tenía un pastor que decía, los lentes de Jesús, ¿no? La visión de Jesús
A veces mis lentes están sucios y veo borroso, pero con los lentes de Cristo que te hace cambiar la perspectiva. Exacto. Y eso es lo que Ana nos deja para cada uno de nosotros, que la perspectiva de estar en Dios, en su soberanía, en su santidad, en su justicia, pero gracias por su misericordia. Amén. Amén. Excelente, muchísimas gracias. Creo que aprendimos, bueno, yo por lo menos aprendí muchísimas cosas nuevas en este estudio, entonces los queremos invitar a que continúen acompañándonos porque nos faltó terminar el capítulo, entonces no se pueden perder la próxima vez. Antes de despedirnos del todo, quisiéramos enviar unos saludos muy especiales a algunos de los que nos acompañan. Queremos, por supuesto, agradecer a todos nuestros amigos de la Ciudad de México, donde quiera que se encuentren en esta gran ciudad. Nos alegra mucho que estén con nosotros. Y también les recordamos que tenemos a amigos fuera de la Ciudad de México, como en Villahermosa, Ciudad del Carmen, Montemorelos, Mérida y Puebla. Y por último tenemos nuestros amigos internacionales de Las Vegas, Houston y Sao Paulo. Un saludo muy grande para todos y les esperamos de nuevo con el próximo estudio. Muchas gracias. Sí, pues vamos a orar. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos hablas a nuestro corazón en estos momentos de gran necesidad y nos ayudas a tener la perspectiva correcta, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando esta predicación, para que les ayudes, les des fortaleza, les des ánimo, les des sabiduría para tomar las decisiones y que podamos regocijarnos en el Señor siempre. Amén. Te damos gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.